Muy buenos días a todos y todas. El día de hoy nos acompaña el doctor Alfredo Yancha, psicólogo clínico con más de 20 años de experiencia y especialista en psicoterapia existencial. Es un profesional cuyo trabajo se centra en temas de violencia intrafamiliar, atención a mujeres, a la comunidad sexodiversa y parejas, además de ser coordinador de un grupo de estudio. En esta entrevista, perteneciente a un trabajo de la Cátedra de Teorías de la Personalidad, exploraremos su perspectiva sobre la psicoterapia existencial y sus experiencias más significativas en la práctica clínica. Agradecemos su disposición para compartir su conocimiento con nosotros. Bienvenido, doctor Alfredo. Para iniciar, Un nos gusto. gustaría conocer un poco más sobre su trayectoria. ¿Qué fue lo que le atrajo inicialmente del enfoque existencialista y cómo llegó a adoptarlo como una parte central de su práctica terapéutica? Un gusto, un gusto. Gracias por este tiempo también. Siempre es importante, yo creo que se abran espacios para conocer otros puntos de vista u otras formas del quehacer psicológico. A ver, ¿cómo empezó esto? Empezó creo que por una búsqueda personalísima. Hace muchos años, estamos hablando de los años 90, cuando yo era estudiante de psicología y sentía que las clases para mí no eran un espacio que me llenaba en términos teóricos, en términos como de perspectiva profesional. Así que comencé mis propias búsquedas. Afortunadamente me encontré con un profesor que sí tenía una visión mucho más amplia sobre la psicología y me recomendó el libro de psicoterapia existencial. Recuerdo que este encuentro con el libro de Irving Yalom fue absolutamente revelador. Yo lo siento como la Biblia personal mía en términos de psicología, porque es un libro al que recurro eventualmente para los temas psicológicos, pero fue el que me introdujo básicamente en este espacio, en esta filosofía de vida. Porque la psicoterapia existencial para mí es una filosofía de vida. No solamente es una corriente psicológica que yo sigo para hacer mi trabajo. No, no, yo creo que la filosofía existencial como tal allana un camino que nos permite, digo nos permite porque es mi esposa y yo, nos permite como transitar espacios distintos, diferentes. Y cuando yo leía psicoterapia existencial, encontraba que había muchas cosas, es como que muchos huecos que tenía en mi interior, muchos vacíos se iban llenando, se iban copando. Y decía, oh, este es el camino, por aquí voy. No hacemos diagnóstico y eso ya para mí fue algo que me gustó mucho. Listo, muchas gracias, doctor. Otra pregunta es, tal vez cómo esta filosofía existencial la utiliza en terapias virtuales y tal vez qué aspectos beneficiosos o tal vez desafíos ha encontrado en esta manera de aplicarlo virtualmente. De manera virtual. A ver, primero hay que tomar en cuenta que la pandemia nos abre un espacio que creo que ninguno de nosotros lo tenía pensado, ¿no? Creo que ninguna corriente lo tenía pensado. Y, y este espacio de la pandemia es como que nos dice, a ver, o sea, hay que reinventarse, hay que crear un espacio nuevo y distinto. Una vez un paciente me dijo, no tengo problema con lo virtual, me decía, doctor. Yo siento que es la misma calidad, pero no hay la calidez de su consultorio. Y quizás a ese vacío es el que tuvimos que enfrentarnos en la pandemia y en lo virtual. Y creo que nos seguimos enfrentando ahora porque todavía hay pacientes los que trabajo de manera virtual. Yo cada vez siento la diferencia ya marcada de cuando están aquí en consulta y cuando lo hago de manera virtual. Sí hay este espacio de calidez que creo que nos dota de una forma de estar distinta. Así que ha significado realmente no creo que mucho esfuerzo, pero lo que ha significado es que la corriente existencial, como está basada en principios filosóficos que tienen que ver con el redescubrirse al otro, el redescubrirse con el otro, de aprender o reaprender sobre uno mismo, sobre entender la forma en la que estamos existiendo, sobre hacernos preguntas y cuestionarnos sobre la vida, ha sido más bien, yo creo que un proceso bastante integrador. No es algo que ha sido difícil hacerlo de manera virtual. Quizás ahí lo que sí tengo que recalcar es que yo antes de la pandemia atendía a niños y niñas, trabajaba con niños y niñas, pero ya en la pandemia y después ya no. Porque yo sí sentí, eso sí me pasó a mí, que cuando lo intenté solo una vez, dicho sea de paso, cuando estuve en pandemia. Intenté trabajar con un niño de manera virtual y no pude, o sea, yo sentí que no pude. No era algo que yo podía hacerlo. Admiro mucho a los profesionales que trabajan con niños y niñas de manera virtual. Creo que ese me parece un trabajo bastante importante. Pero yo no pude, así que dije, hasta aquí, no, no, ya no voy a trabajar con niños. Pero en cambio continué con adolescentes que también querían solamente el trabajo virtual, adultos mayores. Tengo muchos pacientes que son adultos mayores que se dan la oportunidad de la psicoterapia y como tienen algunos dificultad de movilidad, lo virtual es valiosísimo para ellos, es muy bueno para ellos. Sí, muchas gracias por aclarar esta pregunta y también justo nombró esto de raíces y cuestiones filosóficas y justo con eso va encaminada mi pregunta, que es ¿cómo cree que la búsqueda de sentido en la vida influye en la forma en que las personas enfrentan el sufrimiento y las incertidumbres de la existencia? A ver, la búsqueda de sentido tiene que ver con esto precisamente, ¿no? La constante, yo creo, el constante trabajo de saber para qué estamos aquí, hacia dónde vamos, qué queremos de la vida. Sin embargo, no es una cuestión que se responde de una manera fácil ni inmediata en el proceso terapéutico. Lo que, lo que se pretende con la búsqueda de sentido, el encontrar el sentido de vida, desde mi experiencia personal, siempre es temporal. O sea, yo puedo tener un sentido de vida hoy, este año, 2025, pero esto puede cambiar para el siguiente año.
De pronto este año lo consigo y digo, a ver, este año yo voy a trabajar porque quiero tener una maestría, quiero tener un doctorado, un postdoctorado, qué sé yo, quiero comprarme una casa. Entonces, mental, emocionalmente me voy a poner a trabajar para eso y ese es mi sentido de vida. Quizás el otro año no, el otro año lo que quiero es viajar, el otro año lo que quiero es hacer cosas que tengan que ver con mi cuidado personal. Entonces, lo que hace la búsqueda de sentido es darnos como el trabajo de poder encontrar satisfacción con nosotros mismos, con lo que hacemos y con el medio que nos circunda, ¿no? Y esto obviamente, la carencia de sentido vital. He visto yo en consulta que termina siendo un elemento disociador o de angustia importante. A ver, dicho sea de paso, la angustia no es algo que nosotros lo veamos como algo malo. O sea, si ustedes lo piensan, estamos angustiados, vivimos angustiados. Y hay un autor que le define esto como que hagamos que la angustia sea una angustia creadora, que no sea una angustia que nos inmovilice, sino que nos permita movilizarnos en función de lo que queremos para nuestra vida. Buenos días, doctor. Gracias por su respuesta. Doctor, leyendo e investigando un poco más acerca de la psicología existencialista, llegué a un aspecto que me pareció muy interesante, que es cuando se habla de la libertad y la responsabilidad. De ahí surge lo que vendría a ser mi pregunta, que es, ¿cómo se podría ayudar a un individuo a reconsiderar la carga ética y moral de la libertad que implica tomar sus propias decisiones? Sobre todo si considera que lo único relevante en esta ecuación son los resultados, más no sus acciones, sin importar los posibles efectos negativos que que puedan llevar a cabo para alcanzarlos. Es decir, ¿cómo nosotros podríamos hacer que un paciente que acuda a nuestra terapia pueda reconsiderar la carga que tienen sus acciones si él considera que lo único importante de estas es el fin que va a alcanzar? Es decir, lo único importante para él es alcanzar su objetivo. Y a pesar de esto, no contempla si el camino que lleva para alcanzarlo es bueno o es malo. Ujú. Gracias, Mateo. A ver, la libertad y responsabilidad es una articulación que no se rompe, no se quiebra. Y es precisamente el proceso terapéutico el que le dota al paciente de este reconocimiento. Yo, de hecho, soy un ser libre y puedo hacer lo que a mí me da la gana en términos generales, si ustedes lo piensan. Pero esta libertad siempre se va a encontrar también con la libertad del otro o de la otra. Así que si una persona se plantea objetivos o se plantea un sentido de vida, desentendiéndose de la responsabilidad, lo más seguro es que tarde o temprano van a haber consecuencias. Y yo puedo desentenderme de las consecuencias en un momento dado, pero no voy a poder desentenderme de las consecuencias del resto de mi vida. Así que, si viene una persona y me dice, es que yo quiero alcanzar qué sé yo, la gerencia de una empresa y esto me importa un comino a quien vaya pisoteando en el proceso. Sí, lo puede hacer. De hecho, hay elementos ahí que se ponen en juego como la desconsideración, la falta de empatía, la falta de humanidad y de reconocimiento del otro, de la otra. Y todo eso va a traer una consecuencia. Yo voy a alcanzar la gerencia de este lugar. Y si voy pisoteando a mucha gente, va a haber un momento, y esa es mi libertad, ¿no? Pero va a haber un momento en que van a haber consecuencias. Y no se trata de ponernos ni moralistas ni nada que se le parezca, ¿no? Sino se trata más bien de entender con mayor profundidad la dinámica existencial. O sea, asumimos libertad, pero no podemos deslindarnos de la responsabilidad. No tiene que ver con que ojo por ojo, diente por diente, o que si cometes pecados te van a castigar y te vas al infierno. No, no, no. O sea, tiene que ver con un hecho absolutamente existencial. Yo soy libre de hacer lo que quiera, pero también tengo que aceptar las consecuencias. Bueno, muchas gracias también por esa respuesta. Justamente mencionaba que en la perspectiva existencial se basa bastante en el significado de la vida, la libertad, y a mí me surgía la duda por el lado un poco contrario, que sería respecto a la conciencia de que uno puede en cambio morir. Entonces, quería preguntarle, en su experiencia, cómo afecta la conciencia de la muerte a las personas en el proceso terapéutico desde la psicología existencial, y cree que puede ayudar a las personas a lidiar con esto sin que caigan a una visión negativa totalmente de la vida. Bueno, primero no creo, yo estoy seguro que la idea de muerte salva a la gente. Pues eso lo he aprendido cuando fui estudiante y ahora que soy profesional. Soy un convencido de que abordar el tema de la muerte en consulta es necesario. Y esto no tiene miramientos de ningún tipo, ¿no? Si viene una persona y me dice, yo me estoy muriendo, y eso de hecho pasó, llegó un paciente hace muchos años a decirme que tenía semanas de morir, y hablamos sobre la muerte. Hablamos sobre lo que él pensaba sobre la muerte, cómo se sentía por la idea de muerte. Igual, es otro tema que no viene así como diáfano a la consulta, ni claro, ¿no? Pero yo lo abordo siempre como una forma de entendernos finitos, porque eso es algo que debemos reconocer. Nosotros nos vamos a morir. Yo me quiero morir a los 80 años, le digo a mi mujer. No quiero vivir más. Creo que 80 es una edad en donde todavía quizás tenga algún tipo de libertad. Física me refiero. Así que creo que uno debe decidir también eso. Y hacerle ver a la gente, esto ayuda mucho a entenderse, como les decía, finitos, y a entender sobre el trabajo que tienen que hacer en su propia vida y la validación que tienen que hacer sobre la vida que tienen. El tocar el tema de la muerte, el abordar la muerte, el entender la muerte, el saber sobre la muerte. Socialmente se tiene entendido de que cuando hablas de la muerte es como que le estás invocando, ¿no?
Irving Yalom dice que hablar de la muerte es como mirar al sol. Hay un libro incluso que se llama Mirar al sol de Irving Yalom. Lo puedes ver solamente un rato, pero no lo puedes ver mucho tiempo porque te duele. En consulta, aunque nos duela, lo hacemos. Viene gente que está en duelo, ha perdido familiares y se habla sobre la muerte. Yalom también dice, no hurgues donde no duele. O sea, hay que poner el dedo en la llaga y hacerle saber que esto nos conmueve, esto nos sensibiliza, esto nos hace pensar en nuestra muerte. Y esto ayuda siempre. Ayuda porque nos entendemos eso, mortales. Porque si no, transitamos por la vida entendiéndonos de que podemos hacer todo, como decía hace rato Mateo, sobre la libertad. De que podemos hacer todo y no va a pasarnos nada. De que podemos correr muchos riesgos y no va a pasar nada. Entonces debemos entendernos finitos. Ya vamos a acabar con nuestra vida en un momento dado. Y debemos asumir la responsabilidad sobre nuestro autocuidado también, ¿no? Porque tenemos que entendernos que la muerte nos puede llegar en algún momento. Y abordar el tema de la muerte en la consulta siempre es fascinante. A mí me gusta, por ejemplo, no porque haya un gusto morboso ni nada que se le parezca, sino porque yo veo que siempre hay revelaciones en torno a este tema en consulta. La gente dice, no, yo no he pensado, es que a mí me da miedo, tengo miedo a la muerte, es que no sé cómo vaya a terminar. Con las personas que les decía yo que atiendo de tercera edad, he hablado con gente que se está muriendo. Entonces hemos hablado sobre lo que ha hecho en la vida, sobre cuál es la idea de cielo, infierno, de Dios, de la creación. Hay un tema que se extiende, hay un grupo de temas, mejor dicho, que se extiende cuando se habla de la muerte, que como les digo, le hace muy fascinante el encuentro terapéutico. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Y bueno, y por Y último, todos se llaman Mateos. sí, coincidimos, nos llamamos Mateo los tres. Y bueno, para ir cerrando este espacio de preguntas y respuestas, a nosotros como grupo nos gustaría mucho que nos pueda compartir alguna experiencia enriquecedora que haya tenido en intervención terapéutica desde el enfoque existencialista. Wow, esta es una pregunta tan amplia que tendría que tomarnos mucho tiempo porque lo enriquecedor del encuentro terapéutico es precisamente el encuentro terapéutico. Y hay cientos de pacientes que han pasado por consulta que tendría que irlos nombrando uno por uno. Así que, Mateo, yo precisamente pienso que uno debe estar abierto a que el encuentro terapéutico sea una experiencia, y así es como definimos el psicoterapia existencial, sea una experiencia única, no sea una cosa repetitiva, no sea una cosa que está preelaborada o preescrita. Por eso es que yo no comparto mucho sobre varias corrientes psicológicas en las que te hablan de que debes hacer un plan terapéutico, debes tener una entrevista estructurada. Incluso decirlo me da una cosa de incomodidad sobre el encuentro psicológico, porque yo creo que hay que hacer énfasis precisamente en la libertad. Es como que cada encuentro estamos con esta ansiedad inicial, como cuando empezamos el encuentro, no sé si les pasó a ustedes. Yo sí estaba un poco nervioso sobre este encuentro. Y eso es bueno mirarlo, porque uno se reconoce humano. Ya tengo más de 25 años haciendo este trabajo y todavía me pongo nervioso. Está bien. Entonces, si es que nos limitamos, Mateo, a que sea solamente una experiencia única, yo creo que ahí estamos atentando contra el encuentro. Es fascinante cuando tenemos cada sesión con mis pacientes y uno se está inquieto y qué pasaría y cómo diría y cómo estará y qué cosas pensaría. Es más bien como uno que está abierto a lo fascinante del encuentro, al encuentro con el otro. No hay una cosa, hay cierto tipo de lineamientos, pero que no son tampoco una camisa de fuerza. Porque yo recuerdo que como estudiante, el profesor me decía, debemos tener una planificación de tal manera de que la sesión uno, la sesión 2, la sesión 3, 4, 5, 6, se habla, se trabaja, se hace esto. Yo decía, eso no es verdad. El ser humano es tan incierto que lo único que hago es cuando tengo la siguiente sesión con mi paciente es, ¿y cómo le fue? De pronto yo tengo algo preelaborado y quiero trabajar en eso. Se rompe todo el encuentro porque lo único que haría es forzarle a mi paciente a hablar sobre lo que yo quiero que hable. Cuando el paciente tiene la libertad de venir y decir todo lo que ha vivido, lo que ha sentido o lo que ha experimentado entre una sesión y otra. Así que quizás la respuesta, Mateo, es que no hay una experiencia. Es toda la experiencia como profesional existencial que te la podría describir y te la acabo de decir, ¿verdad? Es todo este sentir, todo el encuentro. Por eso lo llamamos encuentro. No es la consulta psicológica, no es la cita psicológica, es el encuentro. Porque aquí en el encuentro es un humano con otro ser humano, en donde los dos nos redescubrimos y los dos mutuamente aprendemos sobre el uno sobre el otro. Ok, luego de esa última pregunta, pues de esta forma concluiríamos la entrevista. De antemano, pues queremos agradecer al doctor Alfredo Yancha por compartirnos su tiempo, por compartirnos sus experiencias y su conocimiento, sobre todo, que es lo más importante. Desde luego, estamos seguros que cada uno de estos aportes serán muy valiosos para nuestros compañeros dentro de nuestra formación académica también, incluso para posteriormente también profundizar mucho más dentro de diferentes corrientes y perspectivas en la psicología y que de seguro pues formarán parte de nuestro accionar profesional. De antemano, pues agradecerle, doctor. Y pues nada, muchas gracias por compartir su tiempo. No sé si tal vez quisiera compartir algo más antes de terminar la entrevista. Bueno, quizás aprovechando esto, Steven y Mateos, Shirley y Doménica,
decirles que la psicología no se nutre solamente de la psicología. Creo que es importante que nosotros busquemos otros caminos también. Siempre insisto, han pasado por consulta muchos profesionales de la psicología. Quizás algunos sean profesores de ustedes ahora, psicólogos de formación, psicólogos que ya tienen años de formación, psicólogos que se han graduado, psicólogas que se han graduado hace mucho tiempo han pasado por mi consulta. Y les he dicho siempre lo mismo. No se nutran solo de la psicología. Nos pasamos leyendo libros de Jung, de Freud, nos pasamos leyendo libros de Yalom, de todos los autores psicológicos. Pero la poesía, la literatura, las novelas, el teatro, la música, el estar en un parque, el salir a la iglesia inclusive, son espacios que nos nutren psicológicamente también. El encuentro con el otro tiene que ser visto precisamente desde esta perspectiva de lo que yo le decía a Mateo hace rato, de la fascinación del encuentro. Se trata de sensibilizarnos y entendernos de que podemos aportar y los otros pueden aportarnos a nosotros en la cotidianidad.